El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, el Evangelio cambia y una vez más estamos para llevarles a ustedes un mensaje candente como este, extractado de la palabra de Dios, ¿cierto? Llevando el mensaje de salvación a toda criatura, porque así lo dice el Señor, porque así Él quiere que nosotros lo hagamos, ¿cierto? La gran misiva que dejó Jesús antes de irse en gloria. Vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Nuestro invitado especial en esta hora es el que nos va a dirigir en la oración al comienzo, se llama el Espíritu Santo. Es el ser precioso, invisible, que impulsa a una persona, ¿cierto?, a orar, a poner su corazón a conversar con Dios. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo hago para orar? A Jesús le hicieron esa pregunta, ¿cierto? Cuando a mí me preguntan, ¿cómo aprendo yo a orar? Yo les digo, invite al Espíritu Santo, reciba a Cristo en su corazón, ¿cierto? Guíese por palabras divinas como los salmos, los proverbios, y a través de que uno lea la Escritura, uno encuentra a reyes, a profetas, a personas del común y del corriente orándole a Dios, poniendo su corazón para comunicarse con el Dios eterno. Eso es orar. La oración abre los cielos para que Dios supla cualquier necesidad, querido televidente. Así es de que vamos a seguir aprendiendo a orar, ¿cierto? Si usted quiere cerrar sus ojos, puede hacerlo en la mejor postura para que no lo invada un espíritu de distracción. Al fin y al cabo, estamos aprendiendo. No crea que yo me las sé todas. Yo cada día aprendo y sigo aprendiendo de las cosas de Dios, ¿cierto? Por eso es mi deber como predicador enseñarle a usted, querido televidente. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, colocamos en este bello momento, Señor del cielo, nuestro corazón a conversar contigo, Padre. Eso hace la oración eficaz de un justo, Señor. Dios, enseña a los televidentes, Señor, a que aprendan a orar, a comunicarse contigo. Qué grandioso cuando nos soltamos, Señor, en ti, oh Dios eterno, Señor, y conversamos contigo como estando conversando con otra persona. Bendice a cada televidente, Señor del cielo. Yo llevo el mensaje a oídos de ellos y tú llevarás la palabra al corazón de ellos para que un día dé fruto y ella no vuelva vacía como la Escritura lo dice. Espíritu Santo, cobija mi vida, cobija a cada televidente y hazle entender el mensaje en esta mañana, el gran mensaje de salvación, el mensaje de amor, el mensaje de perdón que tú tienes para cada televidente. He orado en el nombre de Jesús. Amén. En alguna parte sagrado, como Jesús lo enseñó, ¿cierto? Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos, Él empezó como un modelo de oración y Él les dijo, Padre, digan cuando vayan a orar, Padre, tú que estás en los cielos, santificado es allá tu nombre, venga a tu reino, ¿cierto? Aquí en la tierra, haz tu voluntad, bueno, etcétera. Lo que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro. Era una inducción, un modelo de oración, no una repetición. Porque si es repetición ya no es oración, ya es otra cosa. Es vana repetición, es rezo. Eso no es lo que Dios ordena en la palabra. Lo que Dios ordena es que usted y yo saquemos las palabras que hay aquí, se pronuncien acá y salgan a Dios. Como cuando uno le dice a un ser querido cuánto le ama, ¿cierto? Como cuando uno le dice a un familiar cuánto le quiere. Eso es lo que pide Dios de nosotros y eso se llama oración. Estamos aprendiendo, ¿cierto?, cosas nuevas de la palabra y un tema más, obviamente extractado de la Sagrada Escritura. La historia de un sacerdote en la época del profeta Samuel y está precisamente en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Vamos a leer unos 4 versículos para entender y tratar de llegarles a ustedes con ese mensaje candente, el mensaje de
de amor, el mensaje de salvación. Es lo más importante que Dios quiere que a la gente uno le transmita, ¿cierto? Que usted albergue en el corazón ese mensaje, lo crea, como yo decía en otro programa. Eso es guardarlo en el corazón, ¿cierto? Yo llevo la palabra a oídos de ustedes, queridos televidentes, y Dios se encargará de llevar esa palabra para que usted la crea, para que usted la albergue en su corazón y ella un día de fruto, ¿cierto? Así es. Dice el capítulo 2 de Primera de Samuel, verso 22. Pero Elí era muy viejo, está hablando de un sacerdote, ya lo había enunciado, de el famoso pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿cierto? Recordemos, para los que hasta ahora nos están acompañando, que en la época del rey Salomón, mucho más adelante, se divide la nación de Dios en dos, una nación del norte y una nación del sur. La del norte se llamó Israel y la del sur se llamó Judá. Cada uno tenía su centro de adoración, su capital, y cada uno también tenía su rey. Así fue la historia. Aquí está conformado todavía en un solo reino. Y uno de los sacerdotes era llamado Elí. Era un hombre ya viejo. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso existió, ¿cierto? Desde que Dios liberta al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, es el mismo, de la esclavitud de Egipto en la época de Moisés. Allí el primer centro de adoración fue un tabernáculo, o sea, como una especie de kiosco, si se puede decir así, de carpa, ¿cierto? Tirado, movible, se podía desbaratar y llevar. Pero ahí estaba la presencia de Dios. Por eso los israelitas, los hebreos, celebraban aún hasta la época de Jesús la famosa fiesta a los tabernáculos. ¿Qué consistía eso? Que ellos se iban afuera de la casa 7 días o en los terrados de su casa, ¿sí? Se dejaban de dormir en sus alcobas e iban a dormir afuera, ¿cierto? En tabernáculos, se hacían a veces con rama de árboles, con carpas, y era una fiesta a Dios, recordando que la presencia de Dios inicialmente, después de que Dios saca a través de Moisés a su pueblo de Egipto, la presencia de Él, el lugar de adoración era un tabernáculo o una carpa movible o un kiosco aplicado a los términos de hoy día. Parece que allí Elí era viejo y los hijos eran hombres impíos que no conocían a Jehová, o lo conocían, pero bueno, se habían contaminado tanto con el pecado que ya lo que hacían era dormir con las mujeres alrededor del lugar de adoración. Pero sigue diciendo la historia. Y les dijo el sacerdote Elí, siendo viejo sacerdote de Jehová, ministraba la gloria de Jehová, le dice a los hijos: mire, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Cierto? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Lo primero que estaban diciendo, decían, el pueblo que allí era llevado a adorar a Dios, a ser ministrado por Dios a través del sacerdote Elí, los hijos decían: bueno, pero si los hijos del sacerdote lo hacen, ¿cierto? Ir a dormir allá, a fornicar, a adulterar, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Entonces parece que el papá Elí, siendo viejo, le reclamaba. Pero ellos parece que cerraban los oídos a eso, cerraban el corazón a eso. Y le sigue diciendo el papá a los hijos, papá sacerdote Elí, a los hijos sacerdotes también y servidores de Jehová Dios, en el tabernáculo de reunión: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre Elí, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Querido televidente, alguna vez en alguna iglesia, tal vez en varias, prediqué acerca de este tema. El pecado de Elí, sacerdote ya viejo, no fue ni robar, no fue ni matar. Él no era eso como sacerdote. Ni siquiera sus manos metían para quitarse algo, para hacer algo indebido. Ni siquiera con su boca decía algo indebido. ¿Sabe cuál fue el pecado de Elí, sacerdote ya viejo, que sirvió toda la vida quizás a Dios? No estorbar a sus hijos en el pecado que ellos cometían. O sea, un reclamo así por así tampoco es para corregirlo. Muchas veces tenemos que doblar rodilla, como se dice hoy día, y pedir por nuestra familia, pedir por nuestros hijos, porque uno los ve caminando para el mismo infierno, pero nuestras palabras no tienen eco, no hacen mella en ellos. La mano de Dios muchas veces tiene que tratarlos. Aquí la mano de Dios tenía que tratar a los hijos de Elí porque era el único remedio.
que en ese entonces o para ellos les servía. Dice que Jehová había resuelto hacerlos morir porque llevaban años y años corrompiendo al pueblo, cuando él en realidad los tenía era para servir en el tabernáculo de reunión. En la época de Elí, allí en una ciudad capital del reino que se llamaba Silo. El pecado de Elí, cierto, puede ser, entre comillas, el título, cierto, de este mensaje. El consentimiento de un padre. Escuche, querido televidente, ponga cuidado a lo que le voy a decir. El consentimiento de un padre, de una madre, de un abuelo, de una abuela, trae a los hijos fracasos. Así es, lo dice la palabra de Dios. Parece, lo digo porque en el versículo 29 dice más abajo que el sacerdote Elí los honraba más que a Dios, a ellos. Les daba la mejor comida. Ellos no respetaban los protocolos que se hacían en el tabernáculo en el momento del sacrificio, en el momento de la adoración. Ellos eran personas subjetivas. Querían hacer lo que ellos les viniera a su antojo. Que había que colocar aquí el sacrificio, que había que darle de comer este pedazo al sacerdote. Ellos decían, no, dame ese es el mío, ¿cierto? Caprichosamente. Por eso, querido televidente, uno tiene que educar a los niños en el camino de Dios, para que cuando ellos sean viejos nunca se aparten de él. Eso dice la palabra de Dios. Es palabra de Dios lo que le estoy hablando. Los hijos de Elí, ya lo había dicho, eran hombres subjetivos, caprichosos. Dios quiere y ha querido siempre es obediencia. Dios quiere y ha querido siempre es orden. Y más aún cuando a uno lo pone a servir, ¿cierto? ¿Qué tal un programa de estos? Y nosotros con jocosidades, con recochas, con cosas de esas. No tiene sentido. No tiene sentido, ¿cierto? Allí ellos lo único que sabían hacer era pecar, ¿cierto? De pronto el papá Elí les había enseñado todas las reglas, los protocolos del sacrificio, de cómo se hacía la comida para los sacerdotes, cómo se hacía para expiar un pecado, cómo se hacía para orar por un leproso. Todo eso lo sabían, la teología la sabían, ¿cierto? Pero la obediencia a Dios y el orden de Dios no lo tenían. Eran hombres subjetivos. El diablo pone ideales satánicos para los incautos, para los débiles, a ver quién los coge. Esa es la labor del enemigo llamado Satanás, esa fuerza invisible, malévola, que entra a una persona y lo induce al mal, lo induce a matar, lo induce a robar, lo induce al odio, lo induce al rencor, querido televidente. No crea que eso son cosas porque sí, no, de atrás viene un ser, ¿cierto? Con un poco de legiones demoníacas, impulsando a la gente a ser violentos, a ser borrachos, a ser homosexuales. Se colocan un vestido y aparentan santos. No es así. Tal vez los hijos de Elí eran eso. Por eso le digo y le reitero, el diablo pone ideales satánicos, ¿cierto? A ver si los incautos o débiles los cogen. Parece que ellos no se fortalecían en Dios. La demora es que uno se manche, ¿cierto? Manche como esos vestidos internos blancos que Dios nos coloca, ¿cierto? Y después ya el diablo dice, ya lo capté, ya lo capturé, lo llevo ahí, lo llevo ahí. Pecar y pecar. Vemos un mundo hoy día convulsionado de maldad. La juventud hoy día se inventa, la palabra de Dios nos dice, que hay inventivas nuevas para pecar. Por allá en las cartas a Timoteo, cuando Pablo le habla a Timoteo, cierto que sí, inventivas nuevas para pecar, salen con unas cosas y el diablo utiliza mucho a los jóvenes. Yo aplico aquí a que los hijos de Elí también eran jóvenes. Él era viejo, pero los hijos eran jóvenes. Entonces ellos decían, bueno, pues instalemos unos campamentos alrededor del tabernáculo. ¿Para qué ir a un motel? ¿Para qué ir por allá a otro lugar? Pues aquí se puede hacer el pecado. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. La transición del mensaje, ¿cierto? Está en el versículo 29. Dice, mire lo que le dice Dios: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios al papá Elí y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de todos los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Ese fue el pecado de Elí. No estorbar a los hijos en lo que ellos cometían. La transición del mensaje es lo que yo debo hacer, ¿cierto? Una verdad, una lección y una aplicación. Eso tiene que llevar una prédica, ¿cierto? Espiritual como tal.
que la verdad se saque de la Biblia, que yo aprenda algo nuevo y que yo lo aplique a mi vida. Tenía que hacer Elí, era honrar a Dios y corregir los hijos. ¿Sabe qué dice el proverbio, querido televidente, para usted, papá, mamá, abuelo como yo? ¿Sabe qué dice la escritura acerca de los hijos? Dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el hijo consentido avergonzará a la mamá. Eso dice la palabra de Dios. Hay que corregirlos a tiempo con amor, disciplina y ejemplo, para que ellos nos sigan como siguieron estos servidores de Dios, ¿cierto? Siendo lo que no eran. Aparentaban una cosa en el tabernáculo, en el templo, pero por fuera eran unos rufianes pecadores. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la lleve a su corazón. Nos vemos pronto, queridos televidentes. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.